Buenos días, hermanos y hermanas. Perdón. Celebramos hoy esta fiesta de San Pedro y San Pablo. En definitiva, estamos celebrando hoy la fiesta de la Iglesia. También la conocemos como la fiesta del Papa. Y al mismo tiempo, la Iglesia hoy también en el mundo entero hace lo que se llama la colecta del óbolo de San Pedro, que es la colecta de todas las iglesias particulares que se destina precisamente al Vaticano para que el Papa pueda ayudar a las iglesias de más necesidad en el mundo entero. Pedro y Pablo son el fundamento de nuestra iglesia y son los dos hombres con un pasado no precisamente brillante. De tal manera que nuestra reflexión lo que busca hoy es quizá profundizar un poquito en estos dos personajes, en lo que caracterizó de una manera llamativa en cada uno de ellos, pero para entender mejor y para amar mejor a nuestra Iglesia, hasta el punto de que ojalá lleguemos a entender bien que no se puede decir creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, por lo menos no en el Dios cristiano que la ha fundado. Pedro, posiblemente el calificativo mayor que podría definir a Pedro es traidor. Así se sintió él también ante aquella negación. Pedro es el predilecto de Jesús, es verdad, desde el primer momento. Vive con el Señor los acontecimientos más importantes de su vida y aquellos que estaban reservados tan solo para unos pocos escogidos. Su temperamento fogoso no tiene inconveniente ninguno en asegurar a Jesús, diciendo que es capaz de morir por él y que le seguirá fielmente hacia ese camino de dolor, de renuncia, de entrega que el Señor iba diseñando. Pero lo curioso es que en el primer momento, cuando se presentó la ocasión, rechazó con toda energía y con todo temperamento ese camino diseñado por Cristo de pasión. Y todos sabemos que Pedro falló. Bastó la insinuación de una simple mujer, perdón por lo de simple, o sea, era una sirvienta del palacio del rey. Y en aquel momento de peligro, para que Pedro negase rotundamente no el hecho de seguir a Jesús, sino incluso de conocerlo. Pero lo importante es que no nos debemos de escandalizar de ello. Todos nosotros tenemos más que motivos suficientes para comprenderlo y sobre todo para disculparlo. Lo comprendió y lo disculpó sobre todo Jesús. Siguió encontrándose con él después de la resurrección, concediéndole como siempre ese trato de favor que nunca había perdido, y tal como hoy leemos en el Evangelio, quiso dejarle a él el cuidado precisamente de los suyos, sobre él construir su iglesia, sin recordarle nunca aquel estrepitoso fallo. De tal manera que no hubo para Pedro, por parte de Jesús, ninguna reprensión, sino solamente perdón. Luego vamos a profundizar un poquito en este detalle, aplicándolo a nosotros mismos. No le echa en cara a Jesús a Pedro su pasado, sino que le echa en cara más bien su futuro. Un futuro en el que Pedro efectivamente va a tener que ser capaz de seguir paso a paso las huellas de su maestro. Y de esta manera queda claro que lo único que Jesús exige a Pedro para que fuera esa fiel imagen suya en la tierra, era que le amase. Y ahí le va a someter a esa triple profesión de amor. Así como 3 veces le había negado, 3 veces reafirmará este amor por él hasta la muerte. De tal manera que si hay algo claro por parte de Cristo, es el deseo de fundamentar a los cristianos en el amor a su persona, y como consecuencia lógica en el amor a todos los hombres en los que él se ve identificado. Vamos a la figura de Pablo.
el converso, perseguidor de los cristianos. Pablo es un hombre también con tristes antecedentes, fanático de la ley, dogmático, duro, intransigente. Se caracterizó por la persecución a los primeros cristianos, incluso creyendo de manera firme que hacía un buen servicio a Dios. Obviamente a su Dios, a la imagen que él se había creado de Dios. De tal manera que hizo falta que quedara ciego, que cegaran sus ojos, que tan claramente pretendían ver, para que una luz nueva se hiciese en su interior y rompiera plenamente con aquel estilo que tan contrario era con el del Señor, al que a partir de entonces iba a servir con una dedicación exclusiva y excluyente. También para Pablo será el amor de Cristo el que cimentará su vida, ya que siempre quedará orientada hacia una sola meta, el reino. Fíjense que estas son las piedras fundamentales de nuestra Iglesia, pero unas piedras que tienen sus grietas, sus resquebraduras, porque la única piedra fundamental, aquella que desecharon los arquitectos, es Cristo, y solamente en Él no hay fisura, ni tacha, ni grieta. En todos los demás, incluso en Pedro y Pablo, estén más o menos arriba o abajo, sean más o menos importantes o corrientes, es posible la grieta, como fue posible en Pedro, que vivió tan cerca de Cristo, y en Pablo, que era un estupendo cumplidor de la ley, es decir, un religioso íntegro, y sin embargo se rompieron. Y esta es la realidad, permítanme la adjetivación, confortante, y que además ha tenido en la Iglesia una demostración constante a lo largo de los siglos, y es nuestra propia debilidad, porque la Iglesia no es algo ajeno al ser humano, sino que somos los miembros que la componemos. Miren, es cierto que la Iglesia es santa, pero también pecadora. Lo que es en la misma medida santa en la que lo somos todos los que conformamos la Iglesia, y en la misma medida pecadora en la que nosotros pecamos. Negarlo sería algo absurdo, tonto. Reconocerlo es un acto de sinceridad y de valentía que a nadie tiene que escandalizar, por otra parte. Es cierto que la Iglesia da a conocer a Dios al mundo, pero cuidado, porque también lo es que a veces lo da a conocer oscureciendo su rostro. Y es cierto que la Iglesia nos acerca a Dios, pero también lo es que a veces nos lo aleja. Solo Cristo no tiene arruga ni mácula, solo Él presenta ese verdadero y auténtico rostro de Dios sin deficiencia alguna. Todos los demás lo enseñamos quizá con nuestra mejor voluntad, eso sí, pero con nuestra carga de pequeñez y debilidad, del pecado en definitiva. De tal manera que hoy es un día de pedir sinceramente por la Iglesia, de sentirnos identificados con ella, de agradecerle tanto como nos ha dado y de desear sinceramente que vaya limando constantemente todas esas aristas que puede tener y que evitan muchas veces a los hombres ese encuentro con Dios en ella. Es día de que cada uno de nosotros nos examinemos como componentes de esa Iglesia y de ver si el fundamento de nuestra pertenencia a ella es, por encima de todo, el que Cristo exigió de una manera tan particular a Pedro, el amor a Él. Y solo si podemos contestar, aunque sea desde nuestra pequeñez, con la misma sinceridad con la que lo hizo Pedro, que ciertamente amamos a Cristo, entonces podremos ser piedras útiles en este edificio de la Iglesia, que a pesar de nosotros mismos no se derrumbará nunca y que es absolutamente necesaria para el mundo, si de verdad cumple con la misión que tiene encomendada: llevar a los hombres hacia el reino, haciendo que ese reino sea ya una realidad aquí
y ahora. Por tanto, hoy es día de penetrar en ese conocimiento de la Iglesia, de aceptarla tal como es, con toda su grandeza y con sus posibles zonas de sombra que hacen resplandecer todavía más la luz de Cristo, que es quien en definitiva la sostiene por encima de cualquier prueba. Pedro y Pablo son dos cristianos en los que debemos mirarnos con frecuencia. Ambos tuvieron fracasos personales, sí, y ambos siguieron tan fielmente a Cristo que lo hicieron visible en el mundo, acercando a Él a todos aquellos que se les aproximaban. Y esto es lo que cuenta y lo que les hace grandes a los ojos de Dios y también, desde luego, a los ojos del mundo y de los hombres. Y por supuesto a los que de todos los que como ellos pretendemos de una u otra manera seguir siendo iglesia, y esa iglesia que ellos construyeron con su propia sangre. Santa y pecadora, por tanto. Creo que es importante resaltar la actitud de Cristo y esa capacidad que le da a Pedro de poder perdonar en la tierra, de atar en la tierra aquello de que después quedará atado en el cielo. Pero aquí hay que hacer una diferencia radical entre lo que es reprensión y lo que es perdón, porque queda en evidencia también en este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Miren, la reprensión vuelve a hacer presente la falta, mientras que el perdón la aleja hasta hacerla desaparecer. Crea una situación nueva en la persona. La reprensión echa en cara una culpa que pertenece al pasado, de tal manera que la vuelve a actualizar. Mientras que con el perdón Cristo nos echa en cara, o sea, nos pone delante el futuro, nuestras posibilidades y no nuestros defectos pasados. Con la reprensión termina por hacer replegar al individuo sobre sí mismo y sobre su propio pecado, mientras que con el perdón Cristo nos hace salir del pecado. La reprensión con frecuencia es estéril, mientras que el perdón, que es ofrecimiento de amor, siempre es creador. Con la reprensión se demuestra que se conoce a una persona y sobre todo sus culpas y defectos. Cristo, por el contrario, con el perdón, más que conocernos, demuestra que nos inventa de una manera nueva cada vez. La reprensión nos obliga a mirar hacia atrás, el perdón nos obliga a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Cristo cierra el pasado, lo hace desaparecer definitivamente, de tal manera que ya no existe. Y no es que lo mantenga oculto, acaso para echárnoslo en cara cuando llegue el momento oportuno, no. Cristo lo que hace es ofrecernos y entregarnos un futuro nuevo. Muchas veces hemos observado que la penitencia que Jesús impuso a Pedro no fue otra cosa sino el encargo que ya antes le había confiado, el de seguirle amándole. Es como si dijese: anda, de ahora en adelante tú tienes que hacer de papa, serás la roca. Ahora te he enseñado cómo se hace, es decir, sabrás confesar, sabrás perdonar los pecados de los otros, porque yo he perdonado los tuyos. La cuestión es, los que somos herederos de ese legado petrino, ¿lo haremos reprendiendo o lo haremos perdonando? También a nosotros nos pone el Señor este tipo de penitencia comprometedora. Ahora, anda, pongo en tus manos el porvenir, tu futuro. El perdón, más que saldar una cuenta con el pasado, lo que hace es abrir una cuenta con el futuro. Pero el episodio precisa también el sentido con que es necesario entender esta expresión: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra no es la de Pedro. La piedra de la presunción, esa piedra de la seguridad, se ha hecho añicos por la experiencia de la negación. Y después ha sido disuelta definitivamente por esas lágrimas del arrepentimiento. Ahora Pedro, y nosotros con él, estamos en disposición de entender que la piedra, esa roca, es únicamente Cristo, sobre la que se asienta la Iglesia. Y solamente Él ofrece todas las garantías de firmeza,
La fidelidad es la suya, y es una fidelidad que no decae nunca, a pesar de cualquier traición, de cualquier debilidad de los hombres que la componemos. Y por otra parte, también la experiencia del otro apóstol, de Pablo, también lo celebramos hoy junto con Pedro, que no duda en reconocer: si están enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, dice en la carta a los Gálatas, cuán encarnecidamente perseguía yo a la Iglesia de Dios y la devastaba. ¿Cómo reconoce su falta? Y tiene que reconocer que ha sido un blasfemo, un perseguidor y un violento, pero se siente orgulloso de subrayar sobre todo que esto ha sido por la gracia de Dios, que es ahora lo que es. 1 Corintios 15. Así pues, la Iglesia se funda en la misericordia de Dios, no en la fuerza de los hombres. La Iglesia es la comunidad de los pecadores perdonados, indultados, y no de los perfectos. Hay una nota de un estudioso, no sé por qué yo tengo la manía de traer siempre a los disidentes, un teólogo protestante, Karl Gunther Benn, que dice: el jefe de los apóstoles ha vivido esa hora oscura. El hombre de piedra ha sido tan débil y flojo. Pero en aquellos tiempos se sabía que los apóstoles no eran ni santos ni héroes, sino solo servidores, mandados, solamente pecadores justificados, semejantes a todos los demás hombres. Se sabía que la Iglesia no se funda sobre hombres de piedra o sobre héroes, sino solamente en Cristo, y que la caída y el pecado de los hombres de Dios no hacen sino poner en más evidencia el poder de la gracia. Permítanme ahora que haga yo una confesión personal, porque también en mi vida hubo un tiempo en el que no lograba aceptar sino a la Iglesia de los perfectos. Suele ser un error de la juventud. Cada pequeño desgarrón en los vestidos me escandalizaba, en esa vestimenta que yo consideraba pulcra de la Iglesia, y cada mancha me indignaba, cada arruga en su rostro me fastidiaba, y cualquier debilidad provocaba condenas implacables por parte de ese pequeño juez agazapado que hay dentro de mí, y pienso que en el fondo de cada uno de nosotros. Hoy, por suerte, yo creo que estoy curado de esas pretensiones idealistas, y espero que todos lo estemos, porque he entendido que aquella era la Iglesia de mis sueños y no la Iglesia fundada por Cristo y sobre Cristo. Y he caído en la cuenta que, sin hacer tampoco un drama del tema, que la Iglesia revela, pero también esconde a Dios. Lo manifiesta, pero en ciertos momentos lo oscurece. Lo hace presente, pero muchas veces nos lo aleja. Sí, la Iglesia es santa, pero está hecha de pecadores. Esta es la realidad. La Iglesia nos entrega a Dios, ciertamente, pero nos lo ofrece como envuelto en la corteza de nuestras propias miserias, en la maraña de nuestras propias contradicciones. En Dios no hay ni sombra, ni arruga, ni mancha, es verdad. La Iglesia, por el contrario, está hecha de hombres y consiguientemente hecha de miserias, de debilidades, de culpas y de desórdenes. Los delirantes de una pureza idealista de la Iglesia, en el fondo, son enemigos del reino, porque no creen en la Iglesia de Cristo, sino en la suya propia. Y he aprendido a amar y aceptar con alegría la Iglesia tal como es, porque yo también soy Iglesia, y también yo tengo necesidad de ser aceptado por la Iglesia con mi peso de miserias y mis sombras, y estoy seguro de que nunca me avergonzaré de la Iglesia, eso sí. Es más, le estaré siempre agradecido, incluso por sus sombras, porque hace resaltar precisamente más a la luz de nuestro propio pecado, la luz que viene de Cristo y que la conforta siempre. Y me voy a detener por último en el otro gran pecado de esta Iglesia nuestra, pero que a veces se cubre como de virtud. Y quiero hablar de la tradición, pero al mismo tiempo del anticuario. Miren, hay verdades que por sabidas se tienen olvidadas.
Verdades tan elementales, tan de sentido común y generalmente verdades muy importantes en la vida de la persona humana, pero al mismo tiempo dejadas de lado. El ejemplo más simple al que yo me quiero redirigir hoy es que nadie puede comenzar de cero. ¿A qué me refiero? Que el hombre y cada hombre que viene a este mundo no puede inventarlo todo y decir todo como si fuera el primero y el único habitante, sin tradición alguna que respetar y de la cual vivir. Esa es una de las grandes fortalezas de la Iglesia, posiblemente la institución en el mundo con mayor tradición que existe y que tenemos que saber respetar. Hoy se habla mucho de ruptura, de cambio de época, cambio generacional, cambio de era, y es verdad. Hace falta romper ciertamente con el pasado, quiero que me entiendan bien, sobre todo con el más inmediato, pero sin exagerar. Esto es, sin llegar a decir como ese típico adolescente de la nueva generación que dice: yo no me encuentro bien con mi familia porque yo no la he elegido. Es la mala interpretación de la libertad, donde todo tiene que ser elegido por uno mismo y nada te viene dado. Es la negación muchas veces de la propia naturaleza, con tal de que yo tengo que decidir qué soy en cada momento. Porque según este razonamiento deberíamos dejar también a nuestros padres y vivir tan pronto como fuera posible con, voy a ponerlo entre comillas, con los amigos. Deberíamos también olvidar entonces nuestra propia lengua, porque tampoco la elegimos. Deberíamos renunciar a todo legado cultural que nos dejan los mayores, lo que sería evidentemente insensato. Hoy vemos que incluso se renuncia al propio sexo, porque yo tengo que elegir qué quiero ser. No hay cosa más absurda e insensato. Con todo, hay en la actitud de estos adolescentes una exigencia legítima y profundamente humana, y es la exigencia de convertir nuestras relaciones naturales en relaciones personales, mediante la libertad. La cuestión es cómo conseguimos esto, cómo se puede hacer realidad. Un ejemplo, como el anterior, el adolescente puede y debe elegir a sus padres con tal de que estos se hagan dignos de su elección. En cuyo caso, ese instinto cede y comienza el amor. Y lo que parecía ser un impedimento, ahora se va a convertir en un espacio de libertad. Las relaciones naturales se han convertido de esa manera tan sencilla en relaciones personales. El que ama a sus padres no los cambiará nunca. Por lo tanto, el que ama a sus padres los elige personalmente. La clave está en el amor, si se han dado cuenta. Y ahora vamos a la tradición. El hombre vive en el curso de la tradición. Es su medio natural. Salir de la tradición y seguir viviendo es imposible. En este sentido, todos somos tradicionales, pues nadie puede comenzar su vida a partir de cero. Incluso aquellos que hacen gala de ser poco tradicionalistas tienen sus raíces escondidas y, lo que es peor, las tienen ocultas a sus propios ojos, porque no saben verlas, con lo que aumenta el riesgo de dependencia respecto al pasado y disminuyen las posibilidades de un futuro verdaderamente nuevo. Ahora bien, la tradición verdadera no se transmite biológicamente, como el color de los ojos, por ejemplo, la genética. Y no es tampoco un proceso mecánico, sino que es un proceso histórico, desde donde entra en juego precisamente la conciencia personal y la libertad. De tal manera que aquí lo que se pone en juego es si realmente, porque hay títulos, por ejemplo, que nos atribuimos los miembros de la Iglesia como tradicionalistas o modernistas o liberales. Miren, el hombre tradicional, en el mejor de los sentidos, es el hombre consciente, que sabe lo que se recibe, y un hombre libre que interviene como persona en el curso de una tradición siempre viva.
siempre viva. Y digo tradición viva porque la tradición, como la vida, viene siempre de lejos, pero va siempre hacia adelante. El pasado es entonces la posibilidad del futuro y la plenitud sorprendente de esa nueva plenitud que nos ha dejado Cristo. La tradición no es costumbre, no es rutina, no es repetición mecánica o herencia biológica, sino historia, vida y por tanto cambio. Es vida humana, vida en libertad y desde la libertad humana y por lo tanto riesgo, aventura, esperanza, promesa, responsabilidad. Evidentemente en este sentido no son tradicionales todos los hombres. Más aún, aquellos que se llaman tradicionalistas se detienen en la tradición, o sea, rompen la tradición, en el fondo la ponen en conserva, ¿sí? La estancan y la matan. Son en verdad los sepultureros de la tradición porque le restan vida. Estos pueden ser, más bien, habría que definirlos anticuarios, no tradicionalistas. Pero no son hombres nunca de tradición. El cristiano es un hombre de tradición. La tradición cristiana es la que viene de Cristo y no puede tener otra fuente. Es decir, en Cristo reciben todos los creyentes toda la vida y toda la verdad que Él nos ha dejado y nosotros tenemos que transmitir. San Pablo decía a los romanos que el justo vive por la fe, vive de la fe. Y esto no significa que viva de la fe de los mayores. La fe es en cada caso personal, adicción personal. Nadie puede creer por otro. Por cierto, que la fe es la respuesta al Evangelio de Jesucristo, no es otra, que no hemos inventado nosotros, pero es nuestra respuesta a la propuesta de Cristo. Y es además la respuesta que solo nosotros podemos dar en una situación nueva e irrepetible. De ahí que la fe cambie sus expresiones precisamente en la historia hasta que se manifieste esa plenitud del reino de Dios en Jesucristo, pero se va adecuando permanentemente. No debemos confundir, por tanto, la fe viva que se renueva constantemente con las creencias que se transmiten como una costumbre. Hay cristianos que lo son porque ya lo fueron sus padres, son cristianos de herencia y de creencia. Pero los hay también que lo son porque han creído, ellos personalmente, porque han apostado hoy por el Evangelio. Y estos son los cristianos por elección y libertad. Estos son los que viven de la fe y en los que vive la fe verdadera de la Iglesia. Y en ellos la tradición sigue su camino y va haciendo historia de salvación. Va renovándose de día en día, va cambiando de generación en generación, interpretando siempre los signos de los tiempos y respondiendo a ellos desde su propia fe, con esa tradición en una mano, pero al mismo tiempo construyendo el futuro con la otra, innovando y recreándose permanentemente a la luz del Espíritu Santo que Jesucristo nos ha dejado. Por tanto, hermanos, hermanas, hoy es la fiesta de la Iglesia, la fiesta del perdón, no de la reprensión. Es la fiesta de la tradición, no de la remodelación de un anticuario, no ya caduco. Vamos a orar mucho por la Iglesia, vamos a pedir mucho por el Santo Padre León XIV, para que el Espíritu Santo a través de él nos guíe a todos y nos haga siempre fieles, a pesar de nuestras deficiencias y pecados. Que así sea.